Muchas gracias, Pedro. Un cordial saludo a todos los internautas conectados desde las distintas plataformas que tenemos en este momento. La satisfacción de que tenemos ya cientos de conectados en las distintas plataformas. Muchísimas gracias. Pruebo sonido, ¿está bien? Sí. Bueno, empezamos la presentación. Como decía Pedro, bueno, vamos a hacer un esfuerzo acá como dentro de la tensión y la presión, que sea la más provechosa para todos ustedes. ¿Ok? Eh, Empezamos rápidamente acá con hacer una promoción o un recuerdo de lo que ha sido este devenir de los años, ¿no? Ya pareciera que fue ayer, pero empezamos haciendo unos cuantos eventos, ya llevamos, y todos han sido gratuitos, que es lo importante, nuestra difusión, el aporte que hace vamos a decir, nuestro compromiso empresarial o el compromiso social de impulsar esto con el Colegio de Ingenieros de Venezuela, distintos congresos, se activó congreso, se activó con el primer congreso que hicimos el Comité de Fononorma, que debe haber estado trabajando desde hace 9 años en este tema. Tenemos los Vintur que hemos hecho en todo el país, hemos hecho presenciales también, hemos hecho congresos internacionales acá en Venezuela, iberoamericanos, hemos asistido a distintos países del mundo a investigar esto. Hemos hecho un convenio con el Colegio de Ingenieros para preparar planes de formación, que esperemos que esto se diversifique y haya muchos a nivel de todo el país, estos planes de formación para ingenieros y arquitectos. Tenemos la satisfacción de que algunos se han formado, han trabajado desde Venezuela online y otros han ido y les ha servido pues la formación que tienen acá, algunos que han seguido, han hecho persecución de estudios y ya son big managers, como lo vamos a ver, dos que nos orgullece eso con el Colegio de Ingenieros, que se hizo, dos arquitectos e ingenieros que van a participar acá con el curso con el profesor eh, Carlos Arrieta. Bueno, se presentó también un plan de Venezuela, está presentado, se han presentado varias leyes en Venezuela para implementar esto. Se ha hecho un diccionario BIM, se ha hecho ahora este trabajo de la huella de carbono y llegamos a este sexto y séptimo congreso en 2025. O sea que de nuestra parte, pues se ha hecho un gran esfuerzo, ¿no? Falta la respuesta del país, falta la respuesta de adopción de estas metodologías para que nuestro país deje de ser yo no diría una isla, sino para que deje de estar eh, dentro de los países que están en adopción, para que sea un país que ya adopte la metodología definitivamente. Empiezo diciendo esto, hablando de futuro e innovación, con el esfuerzo que se ha hecho, con el esfuerzo que hace mucha gente que está detrás de esta impulsando esta transformación digital de la profesión. Como decía este caballero en el año 1995, decía, si quieres innovar, tienes que estar dispuesto a ser un incomprendido durante mucho tiempo. Bueno, nosotros esperamos no ser incomprendidos durante mucho tiempo. Nos referimos aquí a lo que significa construir en el siglo XXI, que tiene que ver con innovación, seguridad, sostenibilidad. Por ahí hemos hecho videos comparativamente cómo ha sido la transformación del sector de la construcción que pasó comparativamente comparando con el sector de comunicación, desde el teléfono analógico al teléfono eh, digital, todo lo que implica esto, que es la transformación de voz y data, ¿no? Eh, esta transformación tiene que ver con la transformación digital de todo el sector de construcción, así como el uso que se le daba a un teléfono anterior. Antiguamente era simplemente hablar, conversar, pues la construcción tiene un proceso de transformación muy profunda, ¿no? Estamos ante un reto de adecuarnos a nuevos tiempos para poder responder a las demandas de la sociedad, de los servicios y bienes y con una preocupación adicional que tiene que ver, como decía el arquitecto Ignacio Pérez en su presentación previa, con un tema del equilibrio con la naturaleza, cómo equilibramos este crecimiento poblacional, el crecimiento de servicios, la demanda de infraestructura. Entonces tiene que haber una transformación que no solamente es de métodos, sino tiene que haber una transformación que va desde agua abajo de las universidades con el cambio de los planes de estudio o adecuación de los planes de estudio a esta nueva forma y a este qué
para qué se construye. El otro trabajo es el trabajo de la profesión, el que estamos construyendo e impulsando con el Colegio de Ingenieros de Venezuela, que es la actualización de los planes de mejoramiento profesional. Y estos conducen, por supuesto, también a la parte de los propios constructores con las metodologías que se utilizan para construir y la adecuación de las técnicas para poder dirigir las obras y hacerlas más eficientes. También a los contratantes tiene que haber una transformación de los métodos de contratación, la forma como se demandan los servicios, la adecuación de leyes y estándares e impulsar a todos los entes técnicos para transformar y adaptar las normas internacionales y generar nuevas normas nacionales para poder, porque todo el conocimiento y todo lo que se hace en la ingeniería está basado en estándares y normas para poder cumplir unos requisitos que la sociedad nos impone. El otro tema es la transformación de los industriales, de los productos, cómo se presentan, el equilibrio con la huella de carbono, el cálculo de huella de carbono, para que ya lo vamos a ver para cada uno de los productos que se genera, que tienen una trazabilidad en la huella de carbono, y además de eso, tenemos que preparar una serie de requisitos, por ejemplo, uno de ellos, que en la parte de todo lo que tiene que ver con los elementos sanitarios, por poner un ejemplo, tiene que haber los objetos BIM que se insertan dentro de los modelos, etcétera. Y todo eso hace que el sector industrial, que tenga que ver con la construcción y también impulsar la parte de la industrialización de la construcción, tiene que ser competitivo, porque ya a nivel de los países que están en nuestras fronteras ya han adoptado esas metodologías y esos sistemas de transformación en la industria. Y finalmente, o inicialmente, que es la que impulsa todos estos procesos en la sociedad, que nos está demandando ya la misma celeridad de comunicación y de transformación similar al uso de los teléfonos celulares, que ahora tienen una cantidad de aplicaciones. Bueno, así nos están pidiendo ahora cómo conectamos estos servicios con aplicaciones web para saber cómo funciona mi consumo energético, etcétera. Todo eso está conectado con el tema de los gemelos digitales, cómo controlo el mantenimiento, el funcionamiento a través de esa conectividad de información que está presente en todos los deseos de nuestra sociedad actual, ¿no? Y por supuesto con un norte claro que tiene que ver con la sostenibilidad, entendiendo que nuestro planeta ha subido de temperatura y tenemos que tratar de equilibrarnos con esa intencionalidad de cuidar a nuestro planeta para las próximas generaciones. Fíjense, esta es una imagen que ilustra, perdón, ilustra el tema de la industrialización. Henry Ford en el año 1903 producían 110 vehículos al mes y él sabía que la demanda iba a ser tan grande que era imposible cubrir esa demanda con los métodos de producción que tenían en ese entonces. En este momento, la industria automotriz produce en algunas de sus plantas uno, incluso más de un vehículo por minuto, ¿no? La camioneta Ford, por ejemplo, en Detroit, sale una camioneta cada minuto. Esa es la transformación para equilibrar demanda de la sociedad con demanda de producción. Bueno, allá tenemos que ir en una analogía con el sector de la construcción. La visión de futuro y la innovación en la construcción nos indica que solo la eficiencia salvará el planeta. Es decir, la eficiencia en las cosas que hacemos que tienen que ver con la interacción con la naturaleza. O industrializamos la construcción generando datos, que es una de las cosas importantes que hemos resaltado en estos eventos y con el arquitecto Ignacio Pérez Arnal, que es referente mundial en este tema, o los algoritmos construirán el futuro sin nosotros. Esta es una reflexión bien interesante porque industrializando para satisfacer la demanda de viviendas con un entorno controlado, que la meta para poder equilibrarnos con los 10.000 millones de habitantes que va a haber en el mundo en los próximos años es producir una vivienda cada hora en el mundo, más de 90.000 viviendas al día, ¿no? Actualmente, en un año, se construye en promedio una vivienda anualmente. Es decir, si incluimos el lapso de proyectos, financiamiento, permisos, etcétera, más o menos se construye una vivienda por año, lo cual es un reto bien importante para vencer toda esa barrera que tenemos que adecuar para poder cumplir esa meta de una vivienda por hora. Entrando en materia, en la integración del análisis de sostenibilidad, porque uno habla de esto y escucha tal vez muchas
discusiones sobre estos temas, pero cómo los ingenieros arquitectos incorporamos esto dentro de nuestros proyectos y cómo nosotros hacemos esto que es la innovación con propósito, hablando de las dimensiones de BIM y cómo equilibramos BIM, para, como siempre para cumplir lo que es BIM con los congresos, que es la definición de BIM, yo creo que todos los conocen, pero los que no se aproximan, BIM es una metodología de trabajo colaborativo que ha crecido desde el punto de vista del enfoque inicial, que era a través de la generación de modelos 3D para facilitar el estudio del ciclo de vida a lo largo de todo el ciclo de vida de la construcción, y ha permitido ahora generar una serie de equilibrios con todas estas tecnologías conectadas con el hecho de hacer un proyecto, desde la concepción hasta su de construcción, como se llama ahora, que se saca de la naturaleza, ¿no? Entonces, todo ese estudio del ciclo de vida, necesitamos un modelo 3D y un modelo no solamente 3D, sino un modelo de las distintas dimensiones y los distintos usos BIM para saber su conducta a lo largo del ciclo de vida. Y ahora perfectamente con todas estas exigencias lo podemos cumplir, ¿no? Incluso se puede envejecer el edificio, saber qué energía consume, cuánta huella de carbono va a generar, etcétera, ¿no? La sostenibilidad entonces es un parámetro transversal que es vinculado a decisiones de diseño, contratación y operación a nivel mundial. Nosotros no podemos darnos el lujo de pensar de que como en Venezuela tenemos mucha energía, no la vamos a cuidar y no vamos a entender que el hecho de tener mucha energía también implica que estamos generando mucha huella de carbono en el mundo, ¿no? Como uno de los principales países productores de petróleo del mundo. La huella de carbono, para dar una definición formal de ella, es un indicador del impacto ambiental que cuantifica los gases de efecto invernadero emitidos por un sujeto, producto, organización, individuo, durante un periodo o ciclo de vida expresado en dióxido de carbono, CO2 equivalente. O sea, todos esos gases de efecto invernadero de distinto origen se han, vamos a decir, estandarizados o adoptados como CO2 equivalente. Eso es lo que se habla a nivel mundial. El CO2 equivalente, que es la huella de carbono o la trazabilidad de huella de carbono. Para no confundirlo, después les voy a mostrar la publicación que hicimos y el documento que se ha hecho para el estudio de poder analizar a nivel mundial, porque en Venezuela no tenemos datos, vamos a decir, generados o organizaciones, organismos que generen tanto costo de huella de carbono como factores de emisión, porque como mencioné antes, el sector industrial tiene que entrar en esa dinámica para poder saber cuál es la huella de carbono que genera. Entonces tenemos que ir a parámetros internacionales para hacer un estudio analógico, analizando pues las distintas comparativos, quise decir. Entonces, el cálculo se realiza multiplicando la actividad dentro de la obra por los factores de emisión que cada uno de esos elementos genera, y hay ya varios protocolos internacionales y hay normas ISO que regulan esto, y hay unos conceptos claves que menciono aquí dentro de ese estudio que se publicó o que hicimos, que son las emisiones directas, las emisiones indirectas y otras emisiones que son en la cadena de valor que también se generan. También hay varios conceptos que se manejan en el ciclo de vida de la huella de carbono, la extracción, la A1, que es la extracción y procesamiento, el transporte, la fabricación y la distribución de distintos productos. Ese más o menos son los conceptos claves que hay que desarrollar para poder hacer el cálculo. Ahí se ha hecho este estudio de integración de la sostenibilidad y la huella de carbono en proyectos para nuestro país, conectados con BIM, que esto hemos abordado la integración de la sostenibilidad con una vivienda que hicimos con base de datos que tenemos, hemos conectado con una plantilla de una vivienda unifamiliar, como es el tema del cálculo de esa huella de carbono. Y eso entra entonces lo que se llama el ACV o el análisis del ciclo de vida, que evalúa cuantitativamente dentro de esa evolución del ciclo de vida, que tiene que ver desde la extracción del material, porque si vamos a calcular todo lo que se genera, un material, un insumo, un kilo de acero, una cabilla, un saco de cemento, tenemos que ir a las distintas, como mencionaba en la lámina anterior, las distintas fases por donde transcurre ese bien, ¿no? Desde la extracción, cómo se realiza, luego viene la construcción del bien, del activo, incorporando eso,
hasta el mantenimiento y disposición final, ¿no? Entonces ya habíamos dicho que la huella de carbono mide las emisiones de gases de efecto invernadero asociados a un proyecto, una construcción, expresado en toneladas de CO2 equivalente, y es una métrica derivada del ciclo de vida de la huella de carbono, del ciclo de vida del activo. Entonces, este parámetro cuantifica, se llama factor de emisión, y hay que ir hacia elementos que nos permitan incorporar en los cálculos, así como se hace un presupuesto que tiene materiales, equipo de mano de obra, que lo vamos a ver. También hay la huella de carbono de los materiales, equipo de mano de obra y de todo su ciclo de vida, que lo cual complejiza un poco más el tema de la evaluación de los presupuestos de obra. Entonces tenemos que calcular, si queremos saber cuál es la incorporación de la huella de carbono a una obra, tenemos que saber cuánto se incorpora por materiales, por equipo de mano de obra, como que si fuéramos a hacer un análisis de precio de un presupuesto para el sector construcción. Esto implica, por ejemplo, para el caso de nuestra organización, por ejemplo, que somos generadores de base de datos, nuestra empresa Dataline, eso implica modificar todas las descripciones, o casi todas las descripciones que están en las bases de datos, para poder identificar dentro de esa descripción y sus especificaciones las características que se asocian para generar huella de carbono. Por ejemplo, cuántos litros por hora consumen los motores, cuántos kilowatts por hora consumen los motores eléctricos, cómo es el tema de la combustión, y todo eso cambia el enfoque de las bases de datos, lo cual, imagínense, tiene más de 20.000 insumos, habría que meterse a modificar insumo por insumo, ¿no? Los materiales tenemos que estimar cuánto genera el cemento, el acero, el hormigón, el concreto, y todos los impactos de emisiones que generan los materiales. Igualmente los equipos en uso, cuál es la emisión que genera esos equipos, la maquinaria pesada, las grúas, y esas se asocian por los litros que consumen por hora y la actividad de los motores de combustión. Hay ya factores internacionales adecuadamente aceptados. Y la mano de obra también se mete en todos estos cálculos, ¿no? Pero no es que la mano de obra genere huella de carbono, ¿no? Porque todos generamos huella de carbono. Pero para calcularlo dentro de la construcción, se consideran, son sus desplazamientos, los alojamientos, los servicios asociados al equipo humano, que, por ejemplo, si un trabajador se moviliza una hora a su trabajo, pues está generando huella de carbono asociado al transporte. Y si en la obra se moviliza, también va a generar huella de carbono y así se contabiliza, ¿no? Entonces, el cálculo de la huella de carbono se traduce entonces en un impacto, y eso está asociado, dependiendo de las construcciones, asociado por metro cuadrado, etcétera, unos parámetros que hacen que esos edificios puedan optar a certificaciones ambientales, más o menos cumpliendo ciertas medidas y esto está también conectado con el tema energético, que es el otro aspecto, que los edificios tienen que ir hacia una generación nula de huella de carbono, perdón, de consumo de energía. Ahora, esta cuantificación, después que cuantificamos los factores de emisión, ahora, ¿cuánto cuesta esa generación? Que ahí está el tema, ¿no? Que es lo que no le gusta a algunas personas referentes internacionales, que al final esa huella de carbono tiene un costo, dólares por tonelada de CO2 generado, y alguien tiene que pagar para sanear ese gas de efecto invernadero que se está generando en la atmósfera. Y evidentemente eso se paga con un impuesto nacional o internacional que implica un balance a través de pues, los distintos entes multilaterales como la ONU, el COP30, etcétera, todas esas organizaciones del mundo que se han puesto de acuerdo para entender de que la única forma de equilibrar esto que estamos generando pues, es resarciendo la naturaleza esa emisión. Entonces se le pone un valor. ¿A quién pone ese valor? Hay varios entes mundiales que colocan ese valor y cada país debería estimar su valor, ¿no? Ya como vamos a ver en algunas tablas posteriores, ¿no? Entonces ese estudio que hemos hecho, se hizo un marco metodológico, se integró con BIM y se utilizaron o se presentan herramientas de referencia para que los profesionales digamos, mira, no hay un marco referencial nacional generado en un país, porque así se trabaja con muchos países, no es Venezuela solamente. Hay muchos países que no tienen completamente desarrollado el marco metodológico o las huellas de carbono que se generan. Entonces, hay varias normas, hay unas normas que se aplican dentro de esto, todo es normativo, la norma ISO 14067,
que tiene que ver con la huella de carbono de producto, la 14040, que es análisis del ciclo de vida, y el protocolo de GHC, que es el protocolo corporativo de un organismo internacional. En la unidad de medida ya dijimos que es el CO2 equivalente, que es la que vamos a meter dentro de nuestras obras, ¿ok? Dentro de nuestros cálculos, de los presupuestos de huella de carbono. Y ahí está la conectividad con BIM 5D, que es la parte de costo. O sea, esto sería un nuevo, porque BIM 5D lo asociamos al costo económico, ¿no? El costo de dólares de una obra. Esto sería también un costo económico, pero asociado a un análisis de precio estructurado que genera cuántas toneladas de huella de carbono representa por una actividad de la construcción, ¿no? Esos precios de referencia a tonelada de huella de carbono se determinan, bueno, por mercados de TCS, impuesto al carbono. Por ejemplo, en la Unión Europea ronda los 81 euros, dólares, 70 y pico de euros. El Reino Unido, estamos hablando de 55 de 65, China 15, Suiza 130, Chile 100, Uruguay 160, uno de los más altos del mundo, Chile 5 dólares, México entre 15 y 25. Y la meta del Acuerdo de París es ronda entre 50 y 100 dólares la tonelada de CO2 liberada en el ambiente para el año 2030. Esto, por repetir, son las cosas que algunos desarrolladores, algunos gente que manejan grandes capitales a nivel mundial, no les gusta esto porque esto es una especie de impuesto, ¿no? Nosotros hemos adoptado por similitud a nuestro país, por las condiciones, países petroleros, etcétera, más o menos, es México, que tiene buen desempeño en el cálculo de huellas de carbono. Aquí tenemos algunas fuentes referenciales que no las vamos a mencionar todas, de dónde salen esos listados de huella de carbono, de factores de emisión. Hay varios entes multilaterales que generan factores de emisión y sería cuestión de adecuarlos, cuáles se asemejan más a las condiciones ambientales e industriales de nuestro país. Evidentemente, mientras el país es más industrializado y tiene mejores controles, pues la emisión de huella de carbono será menor, ¿no? Y tenemos estas referencias útiles para los que les gusta este tema. También les dejo esa referencia allí. En Latinoamérica tenemos algunos países que ya han desarrollado, están en ese proceso de desarrollo, ¿no? No solamente es los países desarrollados o en vías de desarrollo de Latinoamérica, México, Colombia, podemos situar Perú, que tiene su, pero también podemos citar a Panamá, a El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Bolivia y Cuba. También están dentro de estos trabajos de generación de factores de emisión. Esto, en resumidas cuentas, tenemos estas bases internacionales de donde se está generando esta base interesante. Y aquí tenemos una comparación de los mecanismos de mercado, de cómo se genera y cuánto cuesta la tonelada de CO2, que al final la vamos a asociar. Vamos a ver un ejemplo concreto, pero estoy dando un marco metodológico que fue lo que hicimos para poder llegar a estas conclusiones, ¿no? Para hacer un presupuesto de dónde sacamos los datos. Hay varios impuestos. Fíjense que dentro de esta tabla, uno de los más importantes del mundo, de los altos, está en Uruguay, por tema de un compromiso político uruguayo. En China tenemos 15 dólares por tonelada. Y ahí ustedes pueden ver cuál es el costo de la huella de carbono por generar a la atmósfera una tonelada de CO2, ¿no? Entonces, habría que fue lo que hicimos, hacer un estudio comparativo. La conclusión fue que utilizamos el valor de México. Fíjense, aquí tenemos ya unos factores de emisión llegando, aterrizando ya con el estudio, ya para concretar el estudio que se hizo. Tenemos acá una tabla que viene del lado de la tabla, de la clasificación que hicimos incluso aquí en los software nacionales. Y luego hablamos de generar un kilowatts, cuánto cuesta en México, que es verde, en la columna roja en España y la columna azul en Estados Unidos, ¿no? Fíjense que ahí están unos valores que se hicieron comparativamente para poder adoptar valores medios a nivel de cuánto cuesta, entre comillas, generar un kilo de acero, ¿no? Ahí lo ven ustedes por kilo de huella de carbono. Kilo después se lleva tonelada, ¿no? Entonces, 1,85 en México, 1,35 en España y 0,9 en los Estados Unidos. Fíjense que los países más industrializados tienen menores factores de emisión, usualmente lo tienen, ¿no? Ahí también tienen claro, así como está esta tabla, imagínense que aquí hay como 10 materiales, 10 insumos, pero hay que generarlo para una obra, todos los insumos que estudiarlo, así como que fuéramos a hacer
un análisis de precio por un metro cúbico de concreto, ¿no? Entonces hicimos este estudio comparativo de distintos países para ver cuál es el que más se adaptaba a nuestro país. Entonces hicimos unos proyectos, tomamos unos proyectos, perdón, de una base de datos de Dataline, de Mapfre, somos generadores de estas cosas en nuestro país, y tomamos dos viviendas pareadas, con unos acabados más o menos modestos, de acabado corriente, 120 metros cuadrados, y ahí se genera, dentro de eso que le estaba mencionando, un análisis de precio, igual como que usted sustituiría allí la columna de lo que es eh, dólares, que puede costar un saco de cemento, o cuánto cuesta el camión, la camioneta, el trompo, etcétera, lo sustituye por los factores de emisión y la unidad equivalente por cada. Eso que dijimos antes, hay que investigarlo, dónde están esos valores, integrados a estudiarlo, que sean comparativamente similares a la zona, a la parte industrial de Venezuela, y adoptarlo, y nos da pues es un análisis de precio en factores de MKS, porque decimos MKS es el sistema métrico, ¿no? Que nosotros estamos usando en Venezuela y en casi toda Latinoamérica, ¿no? Pero también lo hemos hecho, ese estudio, con el sistema de imperial de medidas, que son ya las libras, etcétera, y nos da unos valores pues por transformación, pero es un análisis de precio. Lo que quiero mostrar en este entorno es que es un análisis de precio que se realiza igual, exactamente igual, desde el punto de vista de los elementos que intervienen, solamente para los ingenieros que son estudiosos del tema de costos, que al final, bueno, esto se conecta con BIM, por supuesto, pero esta es la parte de cálculo ya concreta, de que nos va a dar un valor, cuánto es por hacer un metro cúbico de concreto, cuántos kilos de CO2 se liberan, cuánta el equivalente, por supuesto, a toneladas, dividido entre mil, ¿no? Eso al final nos va a dar un presupuesto. Pongo estos datos aquí no para que lo vean, sino no para que vean los datos pequeños, ¿no? Sino para que vean, se hace como un presupuesto tal cual, se hace un presupuesto, y al final va a dar un total, ¿verdad? Esto va a dar total, por lo menos estas casas nos dieron, las dos viviendas, nos dieron un aproximado de cerca de 62.000 kilos de CO2, son 62 toneladas, le ponemos un valor adecuado a nuestro país, que adoptamos el costo de México, y ahí ustedes tienen el valor en dólares por generar esa huella de carbono, liberarla. Ahora, ese dinero se paga a organismos nacionales o internacionales, por ahí hay unas leyes que el problema que tiene eso es que la conexión con estas leyes y estos costos de impuestos no son impuestos normales, estos son impuestos o costos que se pagan a bancas multilaterales, o sea, soportadas luego para bancas multilaterales, para realizar actividades y financiamientos de actividades que neutralicen el efecto de la huella de carbono. Esa es la intencionalidad de generar estos recursos, porque si estos recursos van a entrar simplemente en la huella, en el torrente económico para que haya más impuestos, pues evidentemente que no tiene mucho sentido. Se supone que esto debe tener algo separado para dirigirse a planes como fondos de próxima generación en Europa, etcétera, financiamiento de proyectos que tiendan a disminuir tanto el consumo energético mundial como la generación de huella de carbono. ¿Eh? Y disculpen aquí que me fui ah, aquí, dentro de esto les voy a mostrar cómo hemos incorporado eso dentro de una base de datos, dentro del software, esta huella de carbono. Fíjense, ahí van a ver una base de datos, van a ver el análisis de precio de huella de carbono integrado dentro del software, ¿no? Que ya es exactamente lo que conocen nuestra metodología de trabajo. Van a ver que está integrado la huella de carbono. Está en varios idiomas, evidentemente, porque tenemos que esto tiene 5 idiomas, la nomenclatura idiomática de este trabajo. Se hace una base de datos, igualito como que si fuese, como las que conocen, base de datos que han hecho presupuesto. Luego se realiza un presupuesto con esa huella de carbono, y ese presupuesto es el que se exige, es exigible cuando hay leyes y normas que dicen, mira, calcúlame el presupuesto, pero dame también la huella de carbono que está generando para ver qué le corresponde o pagar o si optas a certificaciones ambientales o no. Entonces, este es lo que hemos hecho de trabajo en paralelo, por eso pongo este trabajo que se ha hecho, me parece que es importante, es uno de los trabajos, yo diría, en mi profesión y adoptando todo lo que uno ha aprendido en BIM, etcétera, el aporte que uno le hace a la sociedad es facilitar eso, porque realmente a veces uno oye por ahí hablar de huella de carbono,
oído hablar de determinados tipos de cosas que tenemos que hacer, pero no dicen cómo lo vamos a hacer. Bueno, esta es una herramienta que le hemos eh, preparado para que se pueda, de una manera directa y efectiva, trabajar. Ya les voy a mostrar el estudio, creo que me falta el estudio para que lo vean rápidamente, más allá de la presentación. Pero recomendaciones estratégicas son optimizar los insumos que son utilizados. Para eso sirve que insumos generan más huella de carbono que otros. Eso es lo que a nivel del país desarrollado, industrializado, hace que los que generan los bienes para incorporar las obras deben tener más cuidado, ¿okay? Para el uso de materiales, ¿no? Materiales alternativos o sistemas de gestión dentro de una cadena de suministros y también la integración de la huella de carbono en los presupuestos ya es una realidad a nivel mundial y esperemos tarde o temprano que nosotros lo hagamos también en nuestro país. ¿Okay? Así que bueno, el, el, decía por ahí otro amigo, Elon Musk, así como eh, Jeff Bezos pasó de ser una persona con un capital módico a ser el quinto hombre más rico del mundo. Decía Elon Musk, el primer paso es establecer que algo es posible. Entonces la probabilidad ocurrirá, lo dice el millonario número uno del mundo con 500.000 millones de dólares en su haber. Bueno, muchísimas gracias por prestar atención a esta presentación. Ya les voy a mostrar, es les voy a mostrar el estudio, ¿no?, que hemos hecho. Segundo para mostrárselo. Voy a compartir nuevamente. Este es el estudio que soporta o el marco metodológico que soporta la cuantificación de la huella de carbono en presupuesto, ¿no? Hemos hecho esta investigación, yo lo voy a pasar muy rápido, me va a parar en algunas cosas para que vean, se analizaron distintos, lo que mencioné allá, ¿no? Lo que es las fases del carbono incorporado, la fase A1 que es producción al producto, de producción del producto con una puerta, que son conceptos ya que lo tienen aquí, también lo tienen en el diseñador BIM, las emisiones operacionales, de fin de vida y beneficio, aquí tienen toda la fase C, D, etcétera. Como estos son los términos que se suelen utilizar dentro del cálculo del ciclo de vida de la huella de carbono. Pero me va a parar en algunas cosas interesantes, porque nosotros hicimos, aquí está la parte teórica, la parte metodológica, el estudio de todo lo que es la normativa para poder calcular la huella de carbono, para generar al final un presupuesto. Aquí tenemos la cuantificación y aquí están los entes que les mencionaba. Esto está en el estudio que elaboramos para esto. Pero aquí fíjense, aquí están todos los precios de referencia de los principales países del mundo para cuánto cuesta una huella de carbono, una tonelada generada, ¿no? Entonces, hay un estudio metodológico para los materiales, cómo se calcula la huella de carbono en el alcance 1, 2 y 3, la que mencioné en la presentación, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay unos ejemplos de cómo se calcula, cómo es la parte, vamos a decir, soporte teórico de todo esto que vimos. Aquí los materiales, quiero brincar, fíjense, materiales, si queremos listados, hay muchos listados que hay a nivel mundial de organismos que presentan por producto, fíjense, tengo uno que es por producto, cuánto kilos de huella de carbono se genera. Vamos a ver si aquí vamos a ver los equipos. Más adelante voy a pasar rápidamente para acá los equipos también tienen que ver con el tipo de motor, ¿no? Si son de combustión, si son diésel, son de gasolina, generan unos valores estudiados a nivel mundial por litro de combustible consumido. Varios organismos, cada quien, países que se han puesto de acuerdo para esto. Y también, finalmente, los motores de gasolina, los motores eléctricos y la mano de obra, que tiene un cálculo dependiendo de cómo se moviliza y unos valores estandarizados dependiendo de la movilización, si es poca o mucha dentro de la obra, ¿verdad? Entonces, bueno, todo esto constituye un estudio que se ha hecho en profundidad con varios profesionales que nos han ayudado y al final calculamos acá para una vivienda, que es lo que nosotros dijimos que íbamos a presentar en este congreso en nuestro país. Al final, pues, se genera una base de datos para poder calcular huellas de carbono y hacer el trabajo de los ingenieros mucho más fácil, tal como se hace el trabajo de hacer análisis de presión unitario. Así que bueno, con esto culmino mi presentación agradeciéndole a todos los participantes, invitándolos a incorporarse a esta nueva era de la profesión, que no solo, fíjense que BIM tiene varias aristas, tiene varias conectividades con distintos eh,
exigencia, con estas exigencias de nuestra profesión. Y la huella de carbono es una de ellas. La otra tiene que ver con la generación de energía, lo que es todo lo que es la energía fotovoltaica, que en ese será para el próximo, la próxima actividad tendremos ya como el tema de la fotovoltaica, de la eólica, porque ya los costos de ese tipo de generación de energía están más o menos equilibrados para poder ser accesibles a cualquiera que pueda invertir en este tipo de energía. Así que bueno, como un expositor de este evento, me satisface, gracias Pedro, gracias a todos los que han soportado, una vez más al comité organizador, a los que están aquí, y tenemos incluso un respaldo fuera de la oficina, gracias a la licenciada Mara Rengifo, que está por allá pendiente, por si acaso ocurre una eventualidad energética, hablando de energía, para darnos el respaldo. Espero que no ocurra, Dios mediante, le estamos pidiendo a Dios siempre por delante que nos ayude a que estas cosas salgan bien. Así que bueno, muchísimas gracias y lo dejamos con la próxima, con la continuidad. Pedro, adelante. Hasta luego, muchas gracias.